Buen día, ¿cómo están? Patricia Bullrich presentó ayer otra reforma del Código Penal. Y sí, dije bien, dije otra, porque de la misma manera que hemos charlado acá varias veces, que cuando se habla de la reforma laboral que propone ahora el gobierno, en realidad está de alguna manera dando por sentado todas las reformas laborales que hizo hasta ahora el gobierno, aunque no les puso ese nombre, en el DNU 7023, en la ley de bases, a través de decretos, de reglamentaciones y demás. Lo mismo pasa con la estructura legal del aparato represivo, que eso es lo que busca modificar el gobierno con esta ley que se anunció ayer, de la que todavía no se conoce tanto la letra chica, pero que lo viene haciendo desde el primer día. Y es importante detenerse en eso, porque en caso contrario, si solamente discutimos el proyecto que presente el gobierno para que se debata en el Congreso este verano, bueno, vamos a estar de alguna manera dando por sentado, aceptando todos los cambios que se implementaron hasta ahora. Y eso ya implica partir de una situación de desventaja. El objetivo explícito del gobierno respecto al sistema penal es eliminar lo que ellos llaman zafaronismo, que es la doctrina garantista, y que en realidad no es zafaronismo, sino que es constitucionalismo, porque es la Constitución la que habla de que todos los ciudadanos tienen ciertas garantías que deben cumplirse en cualquier proceso judicial, y son esas garantías las que este gobierno quiere parcialmente, desde ya, ignorar. Y tener garantías, básicamente, lo que garantiza, justamente ese es su nombre, es la presunción de inocencia, y la presunción de inocencia, a su vez, es una garantía de la igualdad ante la ley. Y es eso, la igualdad ante la ley, lo que en el fondo viene a derrumbar este gobierno. Quieren reemplazar un sistema de gestión de justicia por un régimen de persecución al servicio de los intereses del gobierno. ¿Perseguir a quiénes? Bueno, a los que protestan, a los que se oponen, pero también a los chivos expiatorios de manual que necesita todo buen fascista para construir poder, que pueden ser los pobres, los inmigrantes, los homosexuales o quien sea el que el día de mañana quede en la picota decidida desde las oficinas de comunicación de este gobierno. La contracara de la persecución arbitraria, desde ya, es la impunidad arbitraria. Es decir, que mientras que el Estado se endurece contra algunos delitos y contra algunas personas, deja que otros se normalicen los delitos y que otros delincuentes o criminales, obviamente, sean impunes. Hagamos un breve repaso de las reformas penales de este gobierno, porque empezó a los pocos días del 10 de diciembre de 2023, como decíamos, con el DNU 7023. No sé si lo recuerdan, porque la verdad es que pasaron tantas cosas, es parte de la estrategia del gobierno, bombardearte con un exceso de datos, de información, de mentiras, para que se vaya perdiendo en el pasado y confundiendo lo que pasó, lo que no, lo que es cierto y lo que no. Pero, por ejemplo, el DNU 7023 modificó la ley de abastecimiento para imposibilitar la persecución penal de acciones empresariales fraudulentas. Es decir, ahí ya estaba claro que el que las hace las paga dependía de qué lado del mostrador estuvieras. Que si vos acaparabas mercadería para especular con el precio, si subías excesivamente de precio, no tenías que pagar ninguna pena. También en las primeras semanas de gobierno de Milei, en diciembre del 23, se publica el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, que es una reforma penal en sí misma. No solamente la parte que habilita la violencia en los operativos con la excusa de liberar las calles y demás, sino que también el protocolo fue la primera herramienta legal que le permitió a este gobierno identificar individualmente a los asistentes a protestas, algo que hasta ese momento estaba prohibido. No digo que no se hiciera, pero estaba prohibido. Tercera reforma penal del gobierno, o por lo menos la tercera que intenta el gobierno, esta no salió, fue la que acompañaba o era parte de la primera ley de bases. No sé si se acuerdan ustedes. Modificaba el artículo 194 del Código Penal, que era el que habla justamente de interrumpir
las vías de transporte, de cortar el tránsito, endurecía penas a todos los que cometieran esos delitos, creaba la figura del coordinador del corte, al que le daba penas de prisión efectiva. También tenía otro capítulo que ampliaba la legítima defensa y básicamente permitía a cualquiera disparar excusado en esa excusa, sobre todo a los policías, pero no solo. Querían impedir que los familiares de delincuentes que fueran asesinados mientras cometían un delito pudieran hacer un juicio después para reclamar en caso de que esa muerte hubiera sido ilegal o antirreglamentaria. Tenía una cláusula que no permitía reuniones en espacios públicos, ¿se acuerdan? No podían juntarse más de 4 o 5 personas sin pedir permiso. Incorporaba los bloqueos a empresas como causales de despido. Responsabilizaba a las organizaciones que organizaban las protestas como instigadores de delitos. Subía penas para resistencia de atentado contra la autoridad. Incluía la figura de la flagrancia en las protestas. Todo un mapa de lo que vendría después. Esta ley no salió, pero poco a poco, a veces con el Congreso detrás y por ley, pero muchas veces también a sola firma, fue avanzando en esto que le había rechazado al comienzo de su mandato el Congreso y que claramente mostraba hacia dónde quería apuntar el gobierno en su política para las fuerzas de seguridad. Marzo de 2024, resolución 125-2024, nuevo reglamento de uso de armas de fuego para las fuerzas. La doctrina Chocobar hecha ley. Hecha ley, hasta ahí hay que poner siempre un asterisco con estas cuestiones, porque después, ya vamos a hablar del caso Grillo, pero después cuando los policías, envalentonados por estos permisos que da el gobierno, van y actúan de forma ilegal, los jueces terminan condenándolos. ¿Sí? No llega hasta tanto todavía la protección de Bullrich y de Milei. Los mandan al muere a los policías que dicen querer cuidar cuando les dicen que disparen ante la duda. Para esa época, junto con las protestas de jubilados de los miércoles, comenzó el espectáculo habitual de la represión, cada vez que se juntaba un grupo de jubilados frente al Congreso. Y no solo jubilados, familias de personas con discapacidad, médicos del Garrahan, docentes, estudiantes. Acá vemos una imagen que no es exactamente de marzo del 24, es de un poco más adelante, pero que grafica la forma en la cual se trata la protesta social por parte de este gobierno. Veámoslo. Armas largas, policías disparando en paralelo, es decir, a la altura del rostro y el pecho de las personas. Despliegues casi militares. Y en el marco de una de estas manifestaciones, un miércoles también, miércoles 12 de junio del 2024, el Senado estaba tratando e iba a aprobar esa noche la ley de bases en su segunda versión. Se puso en práctica todo el manual de Bullrich. Empezó con un atentado de falsa bandera, ¿se acuerdan? Dieron vuelta un auto de cadena 3. Nunca detuvieron a los tipos que dieron vuelta ese auto, ni los que lo prendieron fuego, pero eso, filmado en detalle en HD, y salían todos los canales filmando en HD, no se ve nunca la cara de los que lo hicieron. Pero justificó el comienzo de una represión salvaje, usaron gases, usaron balas de goma. Una vez que la plaza ya estaba despejada, hicieron otro paso más en el manual Bullrich, que es salir a cazar perejiles por las inmediaciones. A esa hora el presidente de la Nación en sus redes sociales denunciaba que había un golpe de Estado en marcha y con esa excusa se llevaron a más de 30 personas. Algunos llegaron a estar un mes detenidos en Ezeiza, como si hubieran cometido un delito de alta complejidad. Se vio ahí, como tantas otras veces, otra del manual de Bullrich, que es la utilización de infiltrados. Han retirado 120 contenedores, pero bueno, algunos quedaron, sobrecallados. Fíjate, acá la persona, vamos a estarles con María por algo. Prendiendo fuego. Tener cuidado. ¿Qué pasó? A ver. ¿Será? Esto no fue a la gente, vino una persona que vino de allá para acá, tiró algo para prender fuego y se fue. Esto es provocado por el Estado, no me jodan. Un infiltrado ¿Y estos muchachos? Sí, obvio. ¿Por qué se va para allá y no va con la marcha? Sí, obviamente, yo lo vi, estaba ahí, por eso vinimos con él a pagar. Estamos explicando eso, que fue un infiltrado. Estamos explicando que fue otro chabón. Nada que ver con la marcha. No tiene nada que ver, están provocando. No, bueno, la gente que mira, el muchacho que está pagando es del comercio, es de allí del comercio que está con la Vos sos de manguera. acá,
Bueno, se ve el encargado tratando de apagar el incendio en un tacho de basura. 3 meses después, en septiembre, en una de esas manifestaciones, la policía gaseó a una niña de 10 años que estaba sentada en el piso con su madre. Bullrich salió a decir que la culpa fue de la nena. Veámoslo. Ahí se ve la escena, ¿no? La policía pasando directamente por encima de la nena, de la mamá, después de tirarle gas directamente en el rostro. Y luego en el siguiente video a Bullrich mintiendo directamente sobre lo que había sucedido. Que se ha hecho un trabajo profesional, que la realidad no es la realidad que ustedes están diciendo ahora. El policía no gasea a la niña, el policía está mirando para otro lado y levanta la mano y en ese momento la niña, el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió, en ese momento, esa persona, no les estoy tomando el pelo, está en la justicia va a decidir. Bueno, la justicia está Así decidiendo y de hecho avanza, no con mucha velocidad, pero avanza en estos casos. Mientras que el ministerio que encabeza Bullrich encubre sistemáticamente a quienes cometen estos delitos. Son delitos, hay que hacerlo. El hecho de que tengan un uniforme puesto no los hace menos grave, al contrario, los hace aún más graves. En febrero del 25 hubo una nueva reforma penal de este gobierno, de Milei y de Bullrich. Esta la aprobó el Congreso y es grave también que eso haya sucedido, porque con el nombre de ley antimafias lo que se armó fue una arquitectura legal que apunta directamente a la persecución política. Aumenta las penas de ciertos delitos, pero sobre todo establece que todos los miembros de una organización van a pagar por el delito más grave que cometa cualquier miembro de esa organización. Y además establece excepciones para la ley que permiten que la policía detenga gente, intervenga comunicaciones y allane domicilios sin una orden de un juez, esperando una orden que llegaría a posteriori. En simultáneo, el mismo día, el Congreso aprueba también la ley de reiterancia, que permite meter en prisión preventiva a personas que tengan 2 causas por el mismo tipo de delito, aunque no tengan una condena. Recordemos que está criminalizada la protesta social, es decir, te levantan 2 veces en una marcha y te pueden dejar adentro por reiterancia. 2 semanas más tarde que se aprobó esto, en otra protesta frente al Congreso, otro miércoles, el cabo primero, Héctor Guerrero, le disparó una granada en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo, dejándolo al borde de la muerte. El mismo día, menos recordado, Jonathan Navarro perdió un ojo también por un perdigonazo policial. Veámoslo. Una escena que ya hemos visto tantas veces, la manera en la que impacta el cartucho directamente en la cabeza de Pablo Grillo, que estaba haciendo su trabajo. Recordemos una vez más, sabemos que quien disparó es el cabo Guerrero por un extraordinario trabajo de la gente del Papa de la policía y de los colegas de Grillo, que revisando material pudieron reconstruir una escena para la que ni Bullrich ni nadie del Ministerio de Seguridad facilitó ningún dato en absoluto. Recordemos también que el colega de Grillo, que finalmente pudo identificar al cabo Guerrero con una foto, Caloyan Santos, a los pocos días que se hace público este documento, lo echan de un trabajo que tenía en el Estado, en el Ministerio de Cultura. E insisto, Bullrich encubre sistemáticamente. Guerrero está siendo juzgado. Y si Guerrero es juzgado por homicidio en grado de tentativa, que es lo que sucedió, Bullrich debería ser juzgada por complicidad y por encubrimiento de un homicida. Capítulo aparte para la CIDE, refundada, reformulada por este gobierno y con infinitos aumentos presupuestarios en un contexto donde todo lo demás se ajustaba. Esta semana, sin ir más lejos, se anunció una ampliación de los fondos de la CIDE en más de 20.000 millones de pesos, 26.000 millones de pesos.
La justificación es que ya se les terminó el presupuesto que tenían asignado hasta ahora. Es fantástico, porque con esa justificación también podrían ir a reclamar las universidades, los hospitales, las escuelas. Bueno, para la CIDE hay, para las otras cosas no. Hubo una modificación del Plan de Inteligencia Nacional durante este gobierno. Hubo una filtración de ese documento que es secreto. La hizo Hugo Alconada Mon junto con la gente, si no me equivoco, de la revista Crisis, que da cuenta de que el Plan Nacional fue modificado para incluir la vigilancia a periodistas, a economistas, a dirigentes opositores, influencers y a otros actores que erosionen la confianza o manipulen la opinión pública. Para eso van los fondos de la CIDE. Y lo que vemos es que en las ruinas del consenso democrático del 83, Milei y Bullrich lo que están desarmando es esa ingeniería transversal que a lo largo de décadas se había conformado con la ley de inteligencia, la ley de defensa y la ley de seguridad interior. Leyes sancionadas y modificadas por sucesivos gobiernos, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Kirchner, hasta Macri, y que habían demarcado límites muy precisos que ahora se están borroneando. Este año también se promulgaron nuevos estatutos internos para las 4 fuerzas de seguridad federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA. Cada uno de ellos estableció un nuevo paradigma que alinea las fuerzas con estos objetivos que venimos repasando. También un nuevo paradigma en el régimen penitenciario. Y lo que termina sucediendo es que, como decíamos, se borronean las líneas que separan cada área, creando un pastiche que deja peligrosas zonas grises, fuera de la ley. Se eliminaron, además, en reformas internas por decreto, muchos mecanismos de control externo y civil, de auditoría, etcétera. Se le dio mayor ejecutividad y discrecionalidad a las jefaturas. Se habilitaron nuevos mecanismos para hacer inteligencia interior, para hacer ciberpatrullaje. Y hace 2 semanas Bullrich anunció la creación de una nueva fuerza, la Policía Migratoria, copiada, calcada de la Policía Migratoria de Estados Unidos, que hoy es la fuerza que utiliza Trump como brazo armado de su régimen, no solamente para deportar de manera indiscriminada inmigrantes, sino también para focalizar la persecución en disidentes políticos. En conjunto estamos hablando entonces de una militarización de la gestión de la seguridad, orientada a la inteligencia interna, con fines políticos, con mayores niveles de autonomización de las fuerzas respecto a la autoridad civil y utilizando la excusa de un estado de excepción permanente que no se verifica para asumir facultades extralegales y extraconstitucionales. Y eso no es otra cosa que la transición de un sistema de seguridad democrático a otro paradigma en el cual, con la excusa de la protección contra amenazas existenciales, es el paradigma norteamericano, justifica la expansión de las facultades represivas del Estado para garantizar la fuerza y el orden que no puede garantizar con el resto de las atribuciones que tiene, que no puede garantizar con la economía, que no puede garantizar a través de la función social del Estado y que nunca van a poder garantizar porque no está en sus planes. Porque todo lo que hacen va en sentido contrario, en seguir sacando recursos de abajo y llevarlos hacia arriba. Y el deterioro es cada vez más visible. Tenemos, como todos los días, un montón de ejemplos de esto. Vamos a pasar un par muy rápido y después bajamos a la mesa y en todo caso lo seguimos charlando con el resto del equipo. Pero acá, nota de Fer Alonso, que nos va a explicar dentro de un rato, la recaudación vuelve a caer y al gobierno le faltan dólares y le faltan pesos, ¿sí? Ustedes son muy jóvenes, pero hace menos de 40 días el gobierno ganó una elección y suponía que se habían terminado todos los problemas. No es así, la recaudación cayó en noviembre y acumuló 4 meses de retroceso, 8,7 en términos reales. Es un montón, se hundió. La inflación en noviembre va a dar cerca de 2,5%, seguramente en diciembre va a ser más alta porque todos los años crece, pero además ese número oculta otra realidad. Esta nota del Destape La Vida de la Mañana me impactó. Lo que más aumentó fue viajar. Se destinan alrededor de 80.000 pesos por mes en ir al trabajo. Esa cifra, en noviembre de 2023,
era de menos de la 10ª parte. Eso no está reflejado en ninguna estadística de inflación. También hay datos sobre pobreza multidimensional, que según especialistas ya alcanza el 67%, más del doble de lo que dice el gobierno. Pasemos a la 22, cierran 28 empresas por día en la República Argentina. Y bueno, y hay casos, ¿no? Que vamos a repasar dentro de un rato. Está el caso de General Motors, además es muy gráfico porque había sido una empresa que en su momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner rescató con un gran esfuerzo en el medio de la crisis financiera de 2008-2009. Pero lo cierto es que no hay soluciones económicas ni sociales en el manual del gobierno. Estos casos que vamos viendo no van a cesar, al contrario, lo más probable es que se aceleren y la única respuesta que vamos a encontrar va a ser más violencia y más represión, y eso se nota para cualquiera que preste atención a lo que está sucediendo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo andamos? Qué bien.